7 medallas disponibles, octava generación y nuevo tipo elemental, el Cyborg. Descubre Pokémon Magnetic en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juego en español con bastante contenido y que seguro que has oído poquito hablar. Una región extensa con un montón de sorpresas y novedades en español que ya tenemos disponible y os voy a enseñar en este vídeo. Pokémon Magnetic es un fangame en beta avanzada en español creado por Nacho Dark. Contaremos con 7 gimnasios con gran parte de la región de Amperia, además de octava generación y Pokémon seguidor, que seguro que es lo que más os gusta, maldito Pokémon seguidor. Like por ese Pokémon seguidor. Una de las cosas más llamativas es que no solo tendremos la historia principal, sino que podremos hacer investigaciones de campo, con una gran lista de logros y contenido secundario que puedes hacer paralelamente a la aventura. Incluso vamos a tener un modo paseo si solo queremos disfrutar de la experiencia y no tener combates muy complicados. Una opción perfecta para personalizar tu modo de juego y que a mí en este aspecto me encanta porque es veces que no quiero jugar tan hardcore y un modo paseo, pues oye, pues para jugar de tranqui viene bien, aunque sea muy noob. Y bueno, si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos, más fácil imposible, gente, siempre preguntáis. Tendré la info del fangame y al final, cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, y si no, mirad en la descripción. Facilito. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Y no olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 400 likes habrá más sorpresitas, sobre todo en español, ¿eh? También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, vamos a ver todo lo que nos trae este fangame en español, Pokémon Magnetic. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, pero no serán la única sorpresa, ya que también contaremos con Fakemon, que serán los iniciales y legendarios del juego únicamente, además de alguna otra sorpresa. Incluso se han incluido 16 formas regionales, incluyendo sus evoluciones. No hay una gran cantidad, pero sí que tenemos variedad para poder elegir de sobra, ya que, como he dicho, también tenemos Pokémon oficiales, muchos, todos. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada y el nuevo tipo Cyborg, añadido para este fangame. Contaremos con movimientos, habilidades y objetos hasta la octava generación, además de mecánicas conocidas como el subsuelo de Sinnoh o los árboles de miel. Incluso vamos a tener una nueva mecánica que es cavar usando una pala, en ciertos montículos que encontraremos por la aventura, y esto la verdad se me hace bastante original y me recuerda mucho a esos juegos estilo blanco y negro. La duración es más de 10 horas de partida, al menos por ahora, sobre todo si juegas tranquilamente o no tan tranquilamente. Actualmente tenemos 7 gimnasios de los 8 disponibles, por lo que solo queda la última parte del juego que imagino que veremos en las próximas actualizaciones que vendrían con la Liga Pokémon. Y eso sí, imagino que podrás usar tu guardado si quieres actualizar el juego, pero eso ya tendrás que leer a ver si el autor pues no ha hecho muchos cambios y si funciona bien. Pero vamos, en principio en la mayoría el guardado te suele funcionar para los siguientes. Los gráficos son estilo cuarta generación, tanto en mapas como personajes. Eso sí, tendremos a nuestro Pokémon seguidor, que es lo que todos queréis, ese maldito Pokémon seguidor. Además, el juego nos llevará por diferentes rutas y ciudades, además de pueblos que será cada cual único y diferente. La exploración se verá recompensada con el sistema de investigaciones de campo, que nos dará recompensas extra por hacer ciertas tareas, algunas más difíciles que otras. Vamos con la historia, aunque lo importante es que tendremos que conseguir las 8 medallas, pero aún así os cuento un poquito la sinopsis. 3 amigos de la infancia cumplen por fin su sueño de convertirse en entrenadores Pokémon, y deciden empezar a recorrer la región de Amperia, una región muy desarrollada, con el objetivo de hacerse con las medallas de gimnasio. Lo que no saben es que un grupo anónimo de criminales les va a poner las cosas complicadas a lo largo de su camino. En Amperia opera una empresa de tecnología e investigación muy conocida a nivel mundial, Modul S.A., la cual está teniendo últimamente muchos problemas económicos debido a la escasez de su materia prima principal, el coltán. Descubre qué está pasando con el coltán, quién se oculta tras esa organización anónima misteriosa y qué están tramando mientras recorre la región de Amperia junto a los Pokémon.
La historia, como ves, es llamativa y podremos llegar hasta casi el final, por lo que tampoco nos quedaremos a medias, únicamente quedaría la última parte. Hoy, para conseguir tu corazón, me gustaría que comentaras si normalmente terminas los fangames de Pokémon completos o te gusta más jugar betas e ir viendo cómo avanzan con el tiempo. No sé, dejadme vuestra opinión en los comentarios y os iré leyendo. Yo en particular prefiero jugar fangames avanzados, aunque las betas a veces también son muy entretenidas, y es verdad que a veces tampoco los termino. Y bueno, voy con mi opinión personal, aunque en general no tengo quejas. Algo que no me gustó y creo que hay que mejorar son algunos mapeados, ya que podemos ver edificios con sombra en algunos lugares y en otros incluso son edificios de otra generación sin sombra. Creo que mejoraría simplificando los gráficos y quitando estos edificios, o al menos quitando esas sombras. Así por quejarme de algo, porque realmente el juego está bien. Y como digo, es que es un buen fangame que casi siempre toca esperar al menos una actualización más, en la que por fin veríamos la historia completa, y yo creo que es lo que merece realmente la pena, con sus 8 medallas y Liga Pokémon. Por ahora, algunas ideas es incluir los Pokémon de Hisui en futuras actualizaciones, por lo que sí, el autor tiene cositas por hacer y quiere meter más. Y bueno, otro juego que vamos a tener que estar pendientes para ver cuándo hay más actualizaciones y hay más historia. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, aunque joroba un poco justo quedarnos con una medalla del final de la aventura. Pica, todos lo sabemos, pero bueno, con suerte veremos más actualizaciones y depende cuando veas el vídeo, puede que ya esté completo, quién sabe. Creo que es un fangame de Pokémon en español muy recomendable y que al menos para varias tardes de vicio vas a tener, aunque nos quedaremos a puntito del final, que es lo que jode. Los gráficos molan y encima tenemos esta 8ª generación incluida, además de otras sorpresas como los legendarios, que yo creo que anima bastante la aventura. Y sí, bueno, también hay Fakemon, pero realmente son los iniciales y legendarios. Puedes hacerte un equipo perfectamente sin Fakemon, no es que sea lo más importante del juego, sinceramente, por eso tampoco lo pongo como punto negativo, ya que me parece bien que estén estos iniciales si los quieres usar, pero bueno, a fin de cuentas tienes también la 8ª generación y desde la primera hasta la 8ª, con lo cual puedes encontrar muchos Pokémon que poner en tu equipo y quitarte esos Fakemon, vamos, que tampoco es un drama. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!